Bueno, como le estaba diciendo, nosotros la clase pasada habíamos quedado en los números irracionales, ¿cierto? Números irracionales. Ya, veamos un repasito. ¿Quién me recuerda qué son los números irracionales como definición, como concepto? ¿Quién me puede decir? De las 26 personas que están acá. Puedo usar el micrófono, también puedo usar el chat, no hay problema, ¿ya? A ver acá, me dicen... Ya, los que no pueden ser pasados a fracción, claro. Entonces, ahora, que no pueden ser expresadas como el cociente entre los números enteros, muy bien, exactamente, eso es. Ahora, si queremos dar una definición desde el punto de vista de la caracterización, son infinitos, ¿cierto? Y segunda característica que tienen los números irracionales es que son no periódicos, ¿sí? No periódicos, ya. Entonces, hasta ahora, hemos visto números naturales, hemos visto números cardinales, hemos visto números enteros, hemos visto números racionales y hemos visto números irracionales. Ya. Recordar que estos tres son subconjuntos de los números racionales. ¿Sí? Los números racionales. ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo unifico los números racionales con los números irracionales. ¿Qué me va a dar como resultado? En una suma. Tiene que estar expresado así. Unión. ¿Ya? ¿Qué me va a dar un número complejo? ¿Cuál número? ¿Reales? Muy bien. Surgen los números reales. ¿Sí? Surgen los números reales. Excelente. Ya. Entonces los números reales se pueden definir como que como la unión de los conjuntos de los números racionales con los irracionales. ¿Sí? Con los racionales. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la intersección? ¿Ya? Esto es unión. Ustedes unen conjuntos. Ahora yo les pregunto por la intersección, ¿ya? De los racionales con los irracionales. ¿Quién recuerda el concepto de intersección? El lenguaje matemático. ¿Qué es lo que es una intersección? Por ejemplo, si tengo dos conjuntos, tengo el conjunto A, y esto le va a servir después para probabilidades. Tengo el conjunto A que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, ¿ya? Y tengo el conjunto B que tiene el 2, el 5, el 3, ¿ya? Entonces yo les voy a preguntar ahora, ¿cuál va a ser la intersección de A con B? ¿Cuál es la intersección de A con B? Exactamente, Walter, súper bien. En términos simples, recordar que para enseñar bien algo hay que explicarlo en términos simples. Es lo que tienen en común, es un punto de encuentro, muy bien. Un punto de encuentro, lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común estos dos? ¿El 1? No. ¿El 2? Sí. ¿El 5? No. ¿El 3? Sí. ¿Ya? Entonces podemos decir que la intersección de A con B es 2,3. 2, ¿cierto? 3. ¿Sí? 2 y 3. Acá en realidad debe ser esto para no confundirlo con un intervalo. Ya así. Y esto así. El 2 y el 3. Excelente, Andrea. Muy bien. Entonces, ahora quiero que ustedes me digan, ¿cómo sería la intersección de Q con Q'? O sea, de los racionales con los irracionales. ¿Nadie sabe? ¿Alguien me puede encontrar un número que pertenezca a los racionales y a los irracionales? ¿Cuál es la definición exacta de los números irracionales? Ya, los números irracionales, Andrea, son todos aquellos números que son infinitos no periódicos. ¿Ya? Son aquellos que son infinitos no periódicos. ¿Sí?
Por ejemplo, tenemos a pi, tenemos a phi, tenemos a Euler, ¿ya? No se puede escribir como un número racional, ¿sí? Entonces aquí yo les doy, esto es lógica. Si un irracional no se puede escribir como un número racional, ¿existe algún número que pertenezca a ambos conjuntos al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, es vacío, ¿cierto? Esto es vacío, así se representa lo vacío en matemáticas. ¿Ya? Esto es un conjunto vacío, no hay elementos acá, ¿sí? No hay elementos. Conjunto vacío, muy pero muy bien. Ya, entonces como ya tenemos claros estos conceptos, que son muy importantes, nosotros tenemos que ahora definir cómo es la operatoria en R. ¿Ya? Cómo es la operatoria en R. En R son los reales, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa. Nosotros ya vimos que lo que pasaba cuando trabajamos solamente con irracionales, ¿sí? Ustedes me decían que muchas veces cuando sumamos, por ejemplo, irracionales más irracionales, ustedes creían que sí o sí tenía que darme irracional. Y esto era incorrecto. ¿Por qué? Porque podíamos tener, por ejemplo, raíz de 3 más menos, ¿cierto? Raíz de 3. Y esto finalmente terminaba dando 0. Aquí tengo irracional, aquí tengo irracional y aquí tengo racional. ¿Ya? Entonces, eso no siempre era así. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos números racionales con irracionales? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando mezclamos números racionales con irracionales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros operamos, ya? Operamos entre racionales. Solamente entre racionales. Caso 1, voy a poner acá. Caso 1, operatoria entre números racionales. ¿Ya? Operatoria entre números racionales. Pregunta. ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Ya? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Qué me dicen ustedes respecto a esto? Operatoria entre números racionales. ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Qué pasa si yo sumo racionales y multiplico racionales? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo va a ser el resultado? ¿Siempre racional o puede dar irracional? Vamos, quiero que participen, quiero que piensen. Acá en las clases de matemáticas siempre una invitación a que ustedes primero piensen y yo después les doy la respuesta. Porque puede que exista la posibilidad que en la prueba real justo preguntan algo que no lo entrenamos bien o no lo pasamos a fondo. Y la idea es que siempre tengan como primer mecanismo pensar, ¿ya? Si lo saben de memoria después, excelente. Y entonces piensen un poco y díganme, ¿qué pasa con la operatoria entre números racionales? ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Siempre racionales? ¿Siempre irracionales? ¿El uno o lo otro? ¿Qué dicen ustedes? Arriesguense por una respuesta. Quedaron con la duda, parece, con lo que pasó con los números irracionales. Ya. Aquí pasa todo lo contrario a los irracionales. ¿Sí? Esto es cerrado. Hay una propiedad en las características que se llama clausura dentro del conjunto de los racionales. ¿Sí? El resultado siempre será un número racional. ¿Ya? Pero acá hay una excepción. Y si nosotros hablamos de excepción, ¿a qué número invocamos por lo general? Cuando hablamos de excepciones y restricciones. A ver, el famoso cero, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la excepción? La excepción es si yo tengo un número racional, ¿cierto? Pero lo voy a dividir por cero, ¿ya? Si lo divido por cero, esto va a estar indeterminado, ¿ya? Va a estar indeterminado. ¿Alguien se recuerda por qué la división por cero no existe bajo parámetros lógicos? ¿Por qué la división por cero no existe? Le enseñé el ejercicio de los niños y las manzanas. Es como que mezcla filosofía con matemática para explicar por qué no existe la división por cero. ¿Le expliqué eso, no? Se revienta el mundo, claro. Es totalmente ilógico. Ya, vamos a hacer ese ejercicio cortito para que les quede claro y nunca se les olvide. Si alguna vez ustedes dudan de esto, si se confunden con el cero partido en Q, que esto sí existe, esto es cero, ¿ya? Para que no se confundan con esto y nunca caigan en esto, vamos a explicar lo siguiente, ¿sí? Tenemos tres piezas, ¿ya? Tenemos tres piezas. Entonces, en la pieza número 1, ¿sí? Voy a tener 10 manzanas, ¿ya?
voy a tener 10 manzanas. Voy a ver, manzanas. Y voy a tener 5 niños en esa pieza. ¿Ya? 5 niños. En la segunda pieza voy a tener 0 manzanas, no voy a tener ninguna manzana. Cero manzanas. Y voy a tener también 5 niños. ¿Ya? Voy a tener también 5 niños. En el tercer caso, voy a tener también 10 manzanas. ¿Sí? Voy a tener también 10 manzanas. Pero voy a tener 0 niños. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Tienen que verlo caso a caso. ¿Cuántas manzanas recibe cada niño en cada caso? ¿Ya? Vamos a ver caso a caso. Estudienme este caso. ¿Cuántas manzanas va a recibir cada niño? Acá, en el caso 1. Tengo 10 manzanas y 10 niños. ¿Cuántos va a recibir cada uno? 2. ¿Ya? Ustedes para poder resolver esto dijeron 10 manzanas partido en 5 niños. O sea, que van a ser ¿cuánto acá? Divido, ¿cierto? Van a ser 2 manzanas por un niño. ¿Ya? Correcto. Súper bien. El segundo caso. Tengo 0 manzanas. No hay ninguna manzana en la pieza, pero tengo 5 niños. ¿Cuántas manzanas va a recibir cada uno? 0. Es lógico, porque no tengo manzanas. No les puedo ofrecer nada a los niños. No tengo ninguna manzana y se las quiero dar a los 5 niños. Pero, oye, si no hay manzana, no puedo tener cierta cantidad de manzanas por niño. Entonces, 0, ¿cierto? 0 manzanas. Ahora viene lo más ilógico de la matemática. O sea, no ilógico, sino que esto no hay como dar una explicación. Tengo 10 manzanas en la pieza. Piensen, tengo 10 manzanas en la pieza. ¿De qué manera yo reparto 10 manzanas si no hay niños? ¿Cómo me reparten ustedes 10 manzanas? Con niños fantasmas, con 0 niños. ¿Se puede o no se puede? No se reparten, es imposible, ¿ya? Estas manzanas no las puedo repartir porque no hay niños. Entonces ustedes dicen, ya, voy a tener 10 manzanas y las voy a repartir en niños invisibles. No hay niños. Están indeterminados. Ni siquiera podemos decir que es 0, que no recibe ninguna manzana. ¿Por qué? Porque no existen los niños. Si no existen los niños, no podemos decir que cada niño recibe 0 manzanas, como en este caso. ¿Ya? Entonces decimos que está indeterminado. Entonces, con eso yo creo que les queda claro, se pudren las manzanas, ¿cierto? No se puede, ¿ya? Entonces, por eso no existe la división por 0. Recuerden que todo matemática tiene un uso, ¿ya? Tiene un uso. La división por 0 es muy absurda, ¿ya? No es 0, por nada del mundo es 0. A ver, 2 partido en 0 es igual a, entonces A por 0 igual 2. Pero esta igualdad no se cumplirá, ya que para cualquier valor de A, el producto será 0. Entonces se llegaría a una conclusión errónea, la cual sería que 0 es igual a 2. Claro, exactamente. Se llegaría a una conclusión errónea. Acá el compañero lo está viendo de una posición matemática, ¿cierto? Con la operatoria inversa. ¿Cuál es la operatoria inversa respecto a la división? Lo inverso de la multiplicación. Entonces diríamos, ¿cierto?, que A por 0 es 2. ¿Sí? A por 0 es 2. ¿Ya? Totalmente ilógico. No iría con una... No tiene, ¿cierto?, ni patas ni orejas, como dice un familiar ahí. Ya, entonces quiero que quede claro respecto a eso de la división por 0. Ya, volviendo al punto entonces. ¿Qué nosotros podemos decir? Podemos decir que cuando trabajamos con números racionales, ¿sí?, el resultado siempre va a ser un número racional, ¿sí?, a excepción de la división por 0, ¿sí? A excepción de la división por 0. Ya. Vamos ahora con... Bueno, el de los números irracionales yo lo expliqué en la clase pasada, ¿sí? Lo expliqué en la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa con las operaciones entre números racionales e irracionales? ¿Qué pasa si yo tengo Q y ahora quiero operarlo con un Q'? ¿Qué me dicen ustedes? La operatoria entre números racionales con irracionales, ¿cómo van a ser?
Van a ser siempre irracionales, siempre racionales, siempre racionales con alguna excepción, siempre irracionales con alguna excepción. ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Ninguno quiere opinar? Ya. A ver. Puede salir tanto racionales como algunas. Puede salir tanto racionales con alguna excepción. Sí puede ser racionales. Sí puede ser racionales. Hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones, pero está al revés, ¿ya? Lo más probable es que sea un número irracional. Si nos ponemos a contar toda la cantidad, ¿cierto?, de números, podemos decir que en la mayoría de los casos va a ser un número irracional, salvo, ¿cierto?, lo que es la multiplicación y la división por cero, ¿ya? La multiplicación y la división por cero, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Siempre que ustedes operen, por ejemplo, raíz de 3 más 2, esto va a ser un número irracional, ¿ya? Va a ser Q'. Pero ¿cuándo va a ocurrir, ¿ya? ¿Cuándo va a ocurrir que se genere un número racional a partir de uno irracional? Es cuando nosotros multiplicamos por cero. Siempre se cumple que, ya, muy bien, excelente alcance, Walter. Eso lo vamos a ver en las clases prácticas. Vamos, de cierto, nosotros a indagar en la forma en que preguntan en las preguntas tipo PDT. Ya. Entonces nosotros podemos tener raíz de 3 multiplicado por 0. Multiplicado por 0. ¿Y esto qué es lo que va a ser? 0. ¿Sí? Tengo acá entonces un número irracional, un número racional, y me genera ¿qué cosa? Un número racional. Ya, tengo acá un Q', tengo acá un Q, y tengo acá un Q, ¿sí? Ya, hay dos excepciones. La mayoría de las veces va a ser irracional, ¿sí? Va a ser irracional. Pero hay dos excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La multiplicación por cero, ¿sí? Y la división por cero, ¿sí? Ya. Chiquillos, hemos terminado ya la primera parte de este módulo, ya, que era conjuntos numéricos. Teníamos que ver conjuntos numéricos. Les voy a mostrar acá todo lo que hemos avanzado. A ver, ¿dónde está esto? Necesito el temario, esperen un momento. Y acá lo abrí de nuevo, se me había cerrado. Me da un poco de lata el temario porque se va a cambiar todo esto en abril. Así que tenemos hasta abril para trabajar con esto. Ya. Tenemos entonces esto, números, ¿sí? Conjunto de los números enteros, racionales y reales, ¿sí? Ya, operaciones y orden en el conjunto de números enteros, racionales y reales, problemas que involucren el conjunto de los números enteros, racionales y reales en diversos contextos. Ya. Nosotros ya terminamos toda la parte teórica de esta unidad temática, ¿sí? Con esto ya deberían tener la capacitación mínima para poder enfrentar ejercicios. Pero en matemática no basta con la capacitación mínima teórica, sino que también nosotros tenemos que ponerlo en práctica, ¿sí? Tenemos que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, ahora se van a venir clases que van a estar ligadas solamente, ¿ya? Solamente a lo práctico, a ejercicio, ¿sí? El día de mañana nosotros vamos a ver lo último relativo a teoría, pero partiendo por otra línea teórica, que va a ser porcentaje, ¿ya? Va a ser porcentaje. Y el lunes vamos a partir con esto, pero lo vamos a volver todo ejercicio, ¿ya? Vamos a ir integrando todo lo que aprendimos en estas 5 clases, que fueron más o menos 5 o 6 clases, ¿ya? Eso vamos a hacer. Ya, chicos, yo antes de terminar la teoría de esto, quería preguntarles, como esta clase es bastante express, fueron pocas personas, tampoco quiero alargarme mucho para que el resto no se pierda la clase en vivo, les quería preguntar, ¿qué dudas ha quedado hasta ahora de lo que hemos visto? Desde que partimos la primera clase, el tema de números naturales, hasta los números reales, ¿sí? ¿Qué duda le ha quedado? ¿Qué le gustaría repasar? ¿O alguna duda que le haya quedado en general? Nada por ahora. Ahora el tiempo, porque ya que están ustedes, y no son tantos, son 27, puede que sean 25 más o menos, podríamos preguntar quizás dudas más puntuales sobre algunos temas. Algo que le haya quedado dando vueltas. Vimos notación científica, vimos fracciones, vimos todo lo relativo a la operatoria en números enteros, los signos. Ninguna duda, chicos, aprovechen. Antes que saltemos a lo otro. A ver, voy a revisar el chat.
Sí, los porcentajes son entretenidos, y no solamente entretenidos, sino que son muy útiles, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con porcentajes son muy, pero muy útiles. Ya, nada por ahora. Nada, ya. Les cuento. Hasta la podría explicar notación científica abreviada, ya. Vamos con eso entonces. Notación científica y abreviada, ya. Vamos a profundizar en esto. Lo primero que hay que determinar acá. Voy a ir viendo su... Sí, está en el canal de YouTube. Lo primero que tenemos que ver acá es que esto es una herramienta, ¿ya? Es una herramienta para poder expresar números muy grandes o muy pequeños. ¿Sí? Una herramienta para eso. Para expresar números grandes y muy pequeños. Lo segundo es que tienen diferencias, ¿sí? Tienen diferencias. Ya, ¿cuál es la estructura? La estructura es la siguiente. Nosotros tenemos, ¿cierto? Un número acá, lo vamos a multiplicar por un 10, ¿sí? Y lo vamos a elevar a un cierto número. ¿Ya? Esta es la estructura que tienen ambas. Esta, a la izquierda vamos a trabajar notación científica y a la derecha vamos a trabajar con notación abreviada. NA. ¿Ya? ¿Qué pasa con la notación científica? Analicemos primero la A. El A tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Pero tiene que ser menor a 10, ¿ya? Acá el A tiene que cumplir con una sola condición, que tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿sí? Esa es la condición. Eso es lo principal, ¿ya? Eso es lo principal. Ahora tienen que ser potencias de 10 y este puede ser negativo, puede ser positivo, incluso a veces se puede volver 0 y va a quedar 1 este. Entonces, finalmente, el número que vamos a dejar va a ser este, pero ahí no sería notación científica, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa respecto al n? ¿Cómo podríamos definir n? En notación científica, que por lo general está en n, yo les puse b para que no se lo aprendan de memoria, va a ser un número entero. Ya dejémoslo como que va a ser un número entero. Y acá igual, este tiene que ser un número entero. O sea, ustedes no me pueden poner acá una fracción, ¿sí? Para que hayan comprendido. Yo voy a escribir un número. Les voy a decir 25 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué tipo de notación sería esta? ¿Esta sería notación científica o sería notación abreviada? Estamos viendo solamente la teoría, así que solamente tienen que identificarme. ¿Qué sería eso? ¿Notación científica o notación abreviada? Abreviada. Todos me dicen científica, científica, y si me dicen científica es porque no entendimos. Es abreviada, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Este es 25 hace de A, hace de A, ¿ya? ¿Qué condición tiene que cumplir A para que sea notación científica? ¿En qué rango tiene que estar? Tiene que ser mayor o igual a 1, pero menor a 10. Y el 25, chiquillos, ¿es mayor a 10 o es menor a 10? Es mayor, entonces es imposible que sea notación científica, ¿ya? Es imposible que sea notación científica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Es que esto sería notación abreviada. ¿El 25 es entero? Sí, cumple con la condición. ¿Tengo el 10? Sí, cumple con la condición. ¿El b es entero? Sí, cumple con la condición. Y acá vamos a agregar que el b tiene que pertenecer a los enteros para que no se les olvide. Entero, el b pertenece a los enteros, ¿sí? Ya. Voy a colocar más ejemplos. Voy a colocar ahora 2,05 por 10 elevado a menos 4.
¿Qué es lo que es esto? ¿Notación científica o notación abreviada? O ninguna. 2,05 por 10 elevado a menos 4. Científica. Esta es científica, ¿sí? Porque fíjense, dice 2,05. ¿Quién me puede argumentar por qué esto no puede ser notación abreviada? ¿Cuál es el argumento para refutar esa idea? ¿Por qué no puede ser notación abreviada? Muy bien, Valentina, porque no es número entero, ¿cierto? No es número entero. El 2,05 tiene una parte entera y tiene una parte decimal. Por lo tanto, nosotros estaríamos hablando de notación científica, porque además cumple con el segundo criterio. El segundo criterio plantea que tiene que estar ubicado entre el 1 y el 10, considerando el 1, ¿ya? Es un extremo cerrado. Exactamente, ya. ¿Qué pasa si ahora yo les coloco esto? Ya, ¿qué sería esto? ¿Sería notación científica o sería notación abreviada? Ya, ¿qué me dice el resto? Quiero opiniones. Había muchas personas. Me dicen abreviada, me dicen ninguna. Ya, ¿por qué ninguna? ¿Cuál es el argumento de que no es ninguna? ¿Por qué ninguna? Ya, la mayoría me dijo ninguna. Pero quiero saber su argumento matemático. Porque 1 partido en 3 no es entero. Muy bien. Cumple con un criterio no. Cumple con un criterio, que este es entero. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el segundo criterio? El B tiene que pertenecer a los enteros y el 1/3 no pertenece a los enteros. Entonces ya no estaríamos hablando de notación, ¿cierto? Ni científica ni notación abreviada. ¿Ya? No estaríamos hablando de ninguna de las dos. Le voy a hacer otra pregunta acá. ¿Qué pasa con el 3 por 10 elevado a menos 8? Esto de acá, ¿es notación científica o notación abreviada? ¿Ya? ¿Científica? ¿Qué dice el resto? ¿Por qué no puede ser notación abreviada? ¿Por qué me refutan que esto es notación abreviada? ¿Qué propiedad no cumple que sea notación abreviada? Usted me dice notación científica. Veamos. Notación científica. Ya, si es notación científica, este tiene que estar entre 1 y 10. Ya cumple con ese criterio, perfecto. El 10 está perfecto. Este es un entero, sí, ya, es notación científica. Ahora, abreviada. ¿Cuáles son las condiciones para que sea abreviada? Tiene que ser un número entero, el A. El 3 es entero, sí, cumple con el criterio. ¿Tiene un 10? Sí, cumple con el criterio. ¿Es un número que está, el número que está en el exponente entero? Sí. Puede ser ambas, ¿ya? No necesariamente son, no siempre la notación científica va a excluir la notación abreviada, ¿ya? No siempre. De hecho, un número que usted lo tiene escrito como notación científica, por ejemplo, 2,4 por 10 elevado a 23, puede ser escrito como 24 por 10 elevado a ¿qué número? ¿A qué número lo voy a elevar? El 10, para que queden iguales. Observen. 2,4 por 10 elevado a 23. Esto es notación científica, se cacha el tiro. No puede ser abreviada porque el 2,4 no es entero. Y ahora lo pasé a 24 por 10, pero lo elevo a ¿qué número? Para que esto quede igual a esto. A 24, me dicen a 24, el resto que dice 22, ¿cierto? Tiene que ser 22. ¿Por qué 22? Observen esto. Si este número es positivo, yo me voy a correr hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cuánto espacio? 23 espacios hacia la derecha. Pero ahora yo ya me corrí un espacio, ahorré un espacio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto espacio me tengo que correr hacia la derecha si quiero que lleguen al mismo punto? 22 espacios, solamente 22 espacios, ¿ya? Entonces, esa va a ser la forma para que queden igualados, ¿ya? Bueno, en la prueba
Y en el temario no dice que entra notación científica ya abreviada, pero yo creo que igual es importante saberlo. Por ejemplo, después en la U van a ver molaridad, molalidad, van a ver equilibrio químico, van a ver esto, ¿cierto? Los que son más científicos. Entonces, todo esto va a estar, van a ver solubilidad, van a ver KS, que es como la constante de solubilidad, y todo esto está en este lenguaje. Entonces, es importante. No solamente mirarlo bajo la lista de la PDT, sino que para su futuro universitario. Así que vamos a introducir algunos ejercicios que estén relacionados a esto, ¿sí? En la parte práctica.